Imagínate un evangelio escrito por el traidor de la Biblia, el hombre al que todo el mundo odió, Judas. Otro evangelio de María Magdalena, una prostituta que en su momento fue muy polémica y repudiada por la población de ese entonces. O incluso, ¿por qué no?, que se descubriera el evangelio de Pedro, el padre fundador de la iglesia angular, que supuestamente sería la iglesia católica. Hoy analizaremos por qué estos textos que narran cosas que podrían contradecir la Biblia fueron excluidos y son considerados apócrifos. Antes de comenzar, cabe aclarar que yo no soy ningún fanático religioso ni tampoco he venido a venderles humo. Lo que haremos será analizar fuentes históricas que nos ayudarán a comprender la historia de estos pergaminos y por qué algunos no fueron incluidos en el canon bíblico. Incluso algunos no fueron ni reconocidos por la iglesia, pero vamos a ver por qué y seremos muy críticos en esto porque no estoy a favor de nadie. Empezaremos analizando el Evangelio de Judas, uno de los libros más polémicos de las últimas épocas, y es que fue descubierto hace literalmente poco, a pesar de que este libro ya tiene mucha antigüedad. Y un dato interesante fue que lo descubrieron en Egipto y supuestamente está escrito en copto. Un enigma hasta el día de hoy es encontrar a la persona que lo descubrió, que se dice que era un campesino que estaba explorando unas cuevas por Egipto. Después este libro, que se encontraba en condiciones buenas, fue pasando de mano en mano, entre estafadores que vendían reliquias y algunos museos clandestinos. Fue robado y guardado, hasta que por cuestiones de la vida llegó a los Estados Unidos. Fue tan manipulado que ya sus páginas se comenzaron a destrozar, no tuvo el cuidado adecuado y es por eso que no se logró recuperar todo de este texto. Se cree que originalmente fue escrito en idioma griego, aproximadamente en el siglo II, es decir, entre el año 100 y 200 después de Cristo. Se dice que en la antigüedad circulaban muchas copias a lo largo del mundo, sin embargo fueron desapareciendo por el paso del tiempo y también porque fue prohibido. Estuvo tanto tiempo perdido que prácticamente recién fue revelado el 2006. Entonces es cuando muchos se preguntan qué es lo que contiene y por qué realmente alarmó a la iglesia. Pues resulta que este evangelio presenta conversaciones entre Jesús y Judas, donde Jesús le revela conocimientos secretos y profundos a Judas. Judas no es representado como la típica persona mala a la que nos lo presentaron, sino que fue presentado como el discípulo más cercano a Jesús en términos de entendimiento espiritual. Supuestamente, Judas era uno de los que más entendía a Jesús, y es por eso que prácticamente es como que Jesús le hubiera pedido que le hiciera el favor de entregarlo para que cumpliera con la profecía o el mandato divino y regresara con su padre. Se da a entender también que Judas sabía que iba a ser juzgado por toda la vida, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a cometer a favor de su Señor. Una revelación realmente impactante, y ya se imaginarán cómo se pusieron los típicos conservadores de la Biblia. Pero bueno, vamos a ver por qué fue desacreditado y por qué no es reconocido. Se dice que este libro no fue escrito por Judas, no solamente porque fue escrito prácticamente en el año 150 a 200 después de Cristo. Es decir, para que lo haya escrito Judas hubiera tenido que pasar de los 100 años. Todos sabemos que Judas murió mucho más joven que eso. Otro detalle por el cual está desacreditado es porque lo veremos desde una perspectiva gnóstica. Se dice que los gnósticos fueron quienes escribieron este libro. Ahora, ¿quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son un grupo de personas que también creían en Dios, pero que estaban en contra de la iglesia de ese entonces, que estaba formada por Constantino. Ellos mantenían una especie de filosofía en el cual la iglesia debería estar en nosotros mismos, y estaban en desacuerdo con los templos o que se monopolizara la religión. Entonces, como una medida de desacreditación, supuestamente empezaron a escribir este tipo de evangelios falsos para desacreditar a la iglesia. Esta es una teoría muy aceptada. Sin embargo, tampoco tenemos que ver a los gnósticos como los villanos, ya que en ese entonces el mundo era muy material y corrupto. Quizás se dieron cuenta que ellos pensaban lucrar con la religión y por eso a medida de protesta empezaron a crear esto. Sin embargo, como les mencioné antes, esto solamente es una teoría. Podría ser quizás también que nos oculten la verdad y que realmente sea un evangelio legal, pues, ¿no? Sinceramente yo creo que hay mucha posibilidad de que sea cierto este evangelio. Incluso algunos dicen que ya era muy antiguo y fue escrito desde hace mucho tiempo y fue traspasado a muchos idiomas. Como anteriormente mencioné, fue escrito originalmente en griego. Luego fue traducido al copto, que fue el idioma en el que originalmente se encontró. Es decir, había muchas copias en ese entonces. Hay posibilidad de que sea un legado cristiano desde hace mucho tiempo. Yo lo voy a dejar ahí a interpretación de ustedes, pero en mi opinión tiene una veracidad muy similar a los textos reconocidos por la iglesia.
No nos olvidemos también que muchos de los textos de la iglesia ni siquiera se sabe si son de los autores que dicen ser, y esto lo veremos más adelante en el video. También tengan en cuenta que no fue escrito 500 años después, son solamente una diferencia de 50 a 80 años, estamos hablando del siglo II. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los evangelios fueron escritos supuestamente en el año 70, y este habría sido escrito entre el año 150, 200, a lo mucho 220 años después de Cristo, nos hace pensar que podría ser muy veraz. También tengan en cuenta que el texto al que se le analizó el periodo de tiempo era un texto traducido, es decir, no necesariamente era de los originales que fueron escritos, ya que los originales fueron desaparecidos. Muy probablemente si se encontraran los originales podríamos decir que es mucho más antiguo que el periodo que se le otorgó, pero lamentablemente esto desapareció y en otro video explicaré por qué. Bueno, y ahora sí agárrense bien porque vamos a analizar otro evangelio que es mucho más polémico que este en mi opinión, que es el de María Magdalena. Imagínense lo terrorífico que fue para la iglesia reconocer que hubiera habido una discípula mujer, en este caso María Magdalena. No por un término machista, sino porque en esas épocas supuestamente los únicos que podían ser apóstoles eran los hombres, y el hecho de que una mujer fuera considerada discípula ya era demasiado. Y no solamente eso, sino que en este evangelio dan a entender que María Magdalena no solamente fue una simple seguidora como nos dio a entender la iglesia, sino que llegó a disputarse con Pedro el liderazgo, con quien se muestra que tuvo conflictos respecto a su posición y autoridad en su comunidad. Pedro cuestiona la legitimidad de María como líder espiritual, mientras otros discípulos la defienden, y esto se ve más detallado en ese texto. El evangelio también está incompleto, también fue encontrado en idioma copto, comienza en la página 7 y termina en la página 19, lo que significa que lamentablemente gran parte del texto original se perdió. En este evangelio se presentan diálogos entre Jesús resucitado y sus discípulos, donde María Magdalena juega un papel destacado como receptora de las enseñanzas esotéricas y espirituales. Ahora, una de las cosas por las cuales dicen que este texto es recontragnóstico es porque enfatizan mucho en la importancia del conocimiento secreto y la naturaleza espiritual del ser humano, típicamente asociado al pensamiento de los gnósticos. También presentan a María Magdalena no solamente como una seguidora, como mencioné antes, sino como una líder y maestra con acceso a conocimientos especiales que Jesús le reveló. También se dice que tenía una visión del alma, lo cual también es una típica ideología gnóstica. Pero vamos a ver cuáles son las razones por las cuales le excluyeron del canon bíblico. Y es que este texto, aparte de ser gnóstico, supuestamente, también se dice que no hay evidencias de que María Magdalena haya escrito este evangelio. Es mucho más probable que haya sido compuesto por seguidores gnósticos que usaron su nombre para darle autoridad. También se dice que este texto no fue ampliamente aceptado ni utilizado por las comunidades cristianas primitivas. El evangelio de María Magdalena es un texto fascinante que ofrece una visión diferente. A pesar de sus cortas páginas, es realmente muy interesante. Su exclusión del canon bíblico se debe a su fecha de composición tardía y la falta de evidencia de autoría directa. Esto es muy cuestionable, la verdad. También se desacreditó por su teoría gnóstica y su falta de aceptación en las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, sigue siendo una fuente valiosa para entender la diversidad de creencias y prácticas del cristianismo de esa época. En mi opinión, hay mucha más posibilidad de que este texto sea falso, aunque también la fecha en la que fue creado me hace pensarlo muy bien, porque fue creado probablemente entre el año 120 y 180 después de Cristo. Como mencioné antes, la mayoría de evangelios fueron escritos en promedio en el año 70 después de Cristo, es decir que tampoco podemos considerarlo tan nuevo. Solamente saquen su cuenta del año 70 al año 120 o 180. Si bien es una gran cantidad, tampoco es una cantidad exorbitante, así que como una fuente histórica es muy interesante. Y ahora hablemos de el evangelio de Pedro, el patriarca de la iglesia, el hombre elegido por Jesús. Y personalmente siempre me ha dado curiosidad por qué este hombre nunca escribió su propio evangelio. Pues supuestamente este sería su evangelio, que fue descubierto en 1886, encontrado en un monasterio en Nankín, en Egipto. El manuscrito estaba escrito en griego, data del siglo II, y a diferencia de los otros evangelios, este sí estuvo más conservado, considerado también el más completo manuscrito copto del siglo V. En el evangelio de Pedro se centra principalmente en los eventos de la pasión y resurrección de Jesús, proporcionando detalles que difieren de los relatos evangélicos canónicos. Presenta un relato
relato vívido y a menudo dramático de la crucifixión. Incluye descripciones más detalladas y eventos sobrenaturales que rodean la muerte de Cristo. Narra sobre la resurrección de Jesús con elementos únicos como la aparición de dos hombres de gran estatura y una especie de cruz parlante, y eventos sobrenaturales muy aterradores que no son muy descritos en los evangelios canónicos. Se dice que en el momento en el que Jesús fue crucificado, realmente la tierra sufrió eventos catastróficos, y este libro me pareció muy interesante porque realmente hace sentir el enojo de Dios en el momento en el que Jesús fue crucificado, y que realmente ese día el clima y los fenómenos estuvieron muy presentes. Ahora, otra cosa por la que también ha sido un poco criticado este texto es porque le echa mucho la culpa a los judíos de la crucifixión, y ustedes saben que el antisemitismo es un tema muy delicado, y este evangelio ha sido criticado porque tiene demasiada énfasis y literalmente le culpa a los judíos de todo, lo cual es una característica muy pronunciada a comparación de los evangelios canónicos. Realmente me encantó el drama en los eventos sobrenaturales que le pusieron, donde habla desde un terremoto hasta la aparición de una cruz que hablaba. Ahora, ¿por qué razones lo excluyeron del canon bíblico? También por su fecha de composición, como no. También dijeron que era de autoría cuestionable, aunque para los que no sepan, también los libros de la Biblia no se sabe quién los escribió. No es como que esté muy claro quién escribió los evangelios bíblicos. Pero en fin, también tiene una teología divergente por su énfasis en elementos sobrenaturales y un enfoque antisemitista. Por eso también como que no es muy aceptado. En fin, el Evangelio de Pedro ha sido objeto de muchos estudios académicos por su contenido histórico, y realmente es muy interesante porque nos ofrece como que una perspectiva alterna sobre los eventos de la pasión y resurrección de Jesús, y más que alterna, yo diría que complementa algunos detalles que podrían ser muy interesantes. Y bueno, pero ahora vamos a analizar los libros que sí son considerados verdaderos y cuál es la razón. Y creo que esto les puede interesar porque muchos de estos, como mencioné durante el video, no se sabe si son de la autoría que se les otorgó. Empecemos analizando un clásico, el Evangelio de Mateo. La tradición cristiana sostiene que Mateo era un apóstol y recaudador de impuestos que escribió este evangelio. Sin embargo, en el evangelio no se identifica explícitamente al autor. Sin embargo, su contenido y su estilo sugieren una fuerte familiaridad con la tradición judía, coherente con alguien como Mateo. Es decir, no se sabe realmente si él lo escribió. Básicamente simplemente se basaron en su estilo de escritura o algo por el estilo, pero no hay 100% una certeza de que esto haya sido verdadero. También su fecha de composición fue entre el año 70 y 100 después de Cristo, posiblemente en Siria. Quiere decir que Mateo habría tenido que escribirlo cuando tenía 70 a 100 años. Interesante, ya te lo dejo a tu imaginación, pero a mí me parece dudable. Algunos eruditos cuestionan la autoría directa de Mateo en la actualidad debido a la dependencia del Evangelio de Marcos y una inclusión de fuentes adicionales. Esto da para más, sinceramente. Otro es el Evangelio de Marcos. Tradicionalmente fue atribuido a Juan Marcos, un asociado cercano de Pedro, que según la tradición habría escrito bajo la influencia de Pedro. Ojo, nos estamos basando según la tradición. Ahora, las evidencias. No se identifica explícitamente a su autor, pero se considera el más antiguo de los evangelios, ya que fue escrito alrededor del 65 a 70 después de Cristo. Vuelvo a repetir. Habría que ver en qué momento murieron los apóstoles, supuestamente, y en qué momento fueron escritos esto. Ahora, ¿cuáles son los testimonios que lo respaldan? Pues realmente son muy pocos. Entre ellos, uno es el de Papias Hierápolis del siglo II, quien afirmó que Marcos escribió las enseñanzas de Pedro. La crítica moderna generalmente ha aceptado como el primer evangelio escrito con un estilo directo y sencillo. Y otro, el Evangelio de Lucas, también incluido en la Biblia, según la tradición fue atribuido a Lucas, un médico y compañero de Pablo, quien también escribió los Hechos de los Apóstoles. Evidencias. El prólogo sugiere que el autor era educado y cuidadoso, que investigó y compiló relatos sobre Jesús. Una evidencia realmente dudable, pero bueno, aproximadamente escrito entre el año 70 y 85 después de Cristo. Bueno, la mayoría de los eruditos aceptan ampliamente que Lucas era un historiador cuidadoso y que probablemente no fue testigo ocular, sino que recopiló la información de otros testigos. He de decir que este me parece el más veraz de todos, porque realmente la forma en la que fue escrito se parece más a un relato histórico, a una fuente histórica, que a un evangelio. O sea, la forma en la que fue escrito es un poco diferente a los dos anteriores mencionados. Les estoy hablando de la escritura tal cual, obviamente del idioma original. Otro también es el Evangelio de Juan, que fue atribuido a Juan, el discípulo amado de los 12 apóstoles. ¿Cuál es la evidencia? Pues se presenta un estilo teológico y filosófico distintivo,
diferente al de los otros evangelios sinópticos. Se dice que fue hecho aproximadamente entre 90 y 100 después de Cristo, es decir que Juan habría tenido que tener 90 años, 91, 92 para escribir este libro. Me imagino que tenía una salud formidable, no lo sé, y habría que revisar también si es que hay evidencias de cuándo murió o cuándo se dice que murió este apóstol. Pero la mayoría de los críticos y eruditos creen que fue escrito por la comunidad juánica, basada en las enseñanzas del apóstol Juan, y que no es de autoría de Juan. Bueno, y como conclusión, el día de hoy hablamos de los evangelios apócrifos y los canónicos. Y realmente podemos concluir que no siempre se va a saber la autoría o en qué año explícitamente fue escrito, y lo único que nos queda es consultar algunas fuentes históricas, y el resto ya es cuestión de fe o como tú lo quieras ver. Este ha sido mi análisis personal y espero que te haya gustado el video. Yo soy Kimbaka, un canal de historia, curiosidades, arquitectura y más. Te invito a suscribirte y darle like y apoyar el contenido educativo. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que el que no conoce su historia vive condenado para repetirla. Hasta la próxima.